El audio maldito de la Deep Web. Mi nombre es Noah Green, y tengo una historia escalofriante que compartir contigo, un relato sobre un macabro audio proveniente de las entrañas de la Deep Web. Hace 2 semanas, mi amigo Matt encontró un archivo de audio en un foro oculto de la Deep Web. Antes de que lo escuches, por favor lee lo que el usuario que publicó el audio también escribió en el foro. Mali es orgullosa y se enfurece con facilidad. A Mali le molestará si intentas esconderte de ella. Huye a un lugar donde jamás te pueda encontrar. Mali es lenta, pesada, porque su cuerpo de porcelana arrastrará. Recuerda, cuando Mali esté cerca, desgracias pasarán. Y antes de que termine la noche, Mali te atrapará. Mali es siniestra y rápida en los últimos momentos. Mali se deleitará con tus dulces lamentos. Si deseas jugar con Mali, provoca su furia. Escucha el audio de su lamento y ella por ti vendrá. Cuando oigas su llanto, el juego habrá comenzado. Corre, corre, porque Mali de porcelana aún no te ha alcanzado. En esa fatídica noche, en mi casa y en compañía de Matt y otros 2 amigos, decidimos escuchar el supuesto audio maldito de la Deep Web. Pero en lugar de encontrar algo perturbador, lo que escuchamos fue un simple zumbido y un lejano lamento. Nada fuera de lo común. Incluso bromeamos sobre el asunto, sin imaginar lo que nos esperaba. Sin embargo, esa misma noche, Matt fue el primero en oírla. Pobre Matt. Comenzó a comportarse de manera extraña, nervioso y escrutando a su alrededor. De repente, se asomó por la ventana y gritó: «¡Es Mali!». Will, Randy y yo nos asomamos también, pensando que Matt solo estaba tratando de jugar una mala broma. Pero no encontramos nada inusual afuera, la noche era tranquila. Al volver la vista hacia Matt, lo vimos en el suelo, en posición fetal y con la mirada perdida. A partir de ahí, todo empeoró. Matt comenzó a llorar, algo que jamás habíamos presenciado. Matt, el más intrépido y valiente de nosotros, quien siempre nos instaba a aventurarnos, ahora estaba tumbado en el suelo, llorando sin control. La escena me perturbó profundamente. Llamamos a la madre de Matt, quien llegó en menos de 10 minutos. Mientras Matt se marchaba, noté algo extraño. Cubría su rostro y parecía incómodo, como si temiera ver algo horrible en el jardín, algo que solo él podía observar. A la mañana siguiente, antes de la primera hora de clases, el profesor nos pidió que entráramos al aula. Tenía un anuncio urgente que hacer. Mi instinto me decía que mi mejor amigo Matt tenía algo que ver con esto, aunque todavía mantenía la esperanza de que no fuera así. Mis amigos y yo buscamos a Matt antes de entrar al aula para escuchar el anuncio del profesor, pero no lo encontramos. Así que entramos al aula, llenos de inquietud. Jóvenes, les pido que se mantengan fuertes para lo que les voy a comunicar. Me temí lo peor. Su compañero Matt está desaparecido, y necesitamos su ayuda para localizarlo. Después de esas palabras, ya no pude prestar atención al profesor. Mis peores temores se confirmaron, algo terrible había sucedido a mi amigo Matt. No era alguien que simplemente se fugaría de la noche a la mañana. Ese día, las clases terminaron temprano debido a la desaparición de Matt. Fue un alivio, ya que no estaba de ánimo para soportar a Will, quien ahora afirmaba escuchar cosas extrañas, como lamentos a lo lejos o algo arrastrándose pesadamente hacia él. Ojalá hubiera prestado atención a Will, porque esa misma noche él también desapareció. Will vivía cerca de mi casa, así que vi las luces rojas y azules de la policía que investigaban en su hogar. Ver al hermano menor de Will llorar por su hermano me partió el corazón. ¿Pero qué estaba sucediendo? ¿Primero Matt y ahora Will? Eran alrededor de las 12 de la noche cuando la policía finalmente se retiró de la casa de Will. De pronto, sonó el teléfono. Era Randy, su voz temblaba de terror mientras decía: «Noah, fue Mali quien se llevó a Will y a Matt». Parecía que su voz estaba a punto de quebrarse.
¿De qué estás hablando, Randy? Le respondí molesto. Solo escucha, por favor. Creo que hemos hecho algo terrible. Ese maldito audio que escuchamos es la causa de todo. Creo que hemos enfurecido a Mali. Déjate de tonterías, Randy, ¿acaso no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo? 2 de nuestros amigos han desaparecido. Estoy viendo a Mali afuera de mi casa. Se arrastra por el césped. Primero escuché sus lamentos y ahora, que está más cerca, escucho sus gruñidos. Mali está furiosa. La voz de Randy comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sonido de interferencia, similar a la estática de un televisor antiguo. La angustia comenzó a apoderarse de mí. ¿Randy? Pregunté, pero solo pude escuchar su respiración agitada. Noah, huye, tú serás el siguiente. Después de eso, escuché el sonido del teléfono de Randy cayendo al suelo, seguido por el sonido de sus pasos al correr. Randy, ¿sigues ahí? No hubo respuesta. Un silencio abismal ocupó el otro lado del teléfono, que fue interrumpido por un gruñido gutural. En ese momento, mi mente y mi razón luchaban por encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero después de que el grito distante de Randy se desvaneciera, lo comprendí. Ahora Mali vendría por mí. Esa noche no pude conciliar el sueño, atormentado por el temor de que Mali me atrapara tan pronto como cerrara los ojos. Sin embargo, la pequeña esperanza de que lo que Randy me había dicho fuera una broma seguía latente. Quería llegar a la escuela y descubrir que todo había sido una broma de mal gusto. Pero al ver a los padres de Randy llorando fuera de la institución, esa esperanza se desvaneció por completo. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de escuchar los primeros lamentos de Mali? Ahora sabía que esos lamentos eran una clara señal de que el juego había comenzado. Sentía como el miedo me consumía, como si una criatura nocturna me estuviera devorando. Hasta que, de repente, como si mi instinto de supervivencia tomara el control, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mensajería, ingresé al grupo de mi clase y adjunté el audio de la Deep Web. No pasó mucho tiempo antes de que alguien del grupo lo escuchara. Y, por supuesto, me catalogaron como un lunático. Dadas las circunstancias, ese tipo de cosas no solo eran de mal gusto, sino que también me convertían en sospechoso de estar involucrado en las desapariciones. Pero eso no me importó. Ese día, a pesar del temor que sentía, de que en cualquier momento escucharía los lúgubres lamentos de Mali, fue una tarde y noche tranquilas para mí. Porque a la mañana siguiente descubrí que alguien más del grupo al que había compartido el audio también había desaparecido. De esta forma fue como descubrí que si compartía el audio, lograría ganar más tiempo, maldiciendo a otros, antes de que Mali decidiera venir a por mí. Así es como inicié mi egoísta supervivencia a costa de los demás. No me arrepiento de ello. Así que tú, que estás escuchando esta historia, mantente alerta. Porque lo que viene a continuación es el audio de la Deep Web. Si el video te gustó, por favor dale like y compartir, me ayudaría mucho.